cierta indicación, pero no le haga caso. Nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Estamos muy contentos de verles en nuestro segundo servicio y sin más pérdida de tiempo, pues vamos a ir a la palabra del Señor, pero sin antes recordarles lo que tenemos para mañana. Los integrantes del Instituto Bíblico me acompañarán, mi familia también me acompaña y vamos a visitar a los hermanos nuevos en la ciudad de Comalapa. Amén, hermanos. En la ciudad de Comalapa, 4 de la tarde saldremos de acá. Cada hermano traiga su medio de transporte, sus motocicletas, pues todos están legales, hasta con licencia. Gracias al Señor por ellos. Y pues en el vehículo nos vamos con mi familia, con mi esposa y la hermana Ana también, para poder viajar a visitar nuestros hermanos y a seguir cuidando esa planta allá en Comalapa. Amén, hermanos. Sí, así es. Muy bien, abra su Biblia, por favor. Hoy hablaremos acerca de el liderazgo. El liderazgo, es importante hablar de este asunto, hermano. El liderazgo, no, hermano, no. Buena pregunta. El liderazgo, amén, hermanos. De eso quiero hablar porque, miren, hermanos, si hay algo que se necesita en todos los tiempos, pero sobre todo en este tiempo que es tan crucial, el liderazgo, de extrema importancia, debido a que nuestra generación ya no es la misma de antes. Nuestra generación está mucho más estorbada, distraída, afanada, turbada, dormida y mareada y ebria de tanto teléfono. ¡Qué barbaridad! En una casa hay hasta 4 o 5 teléfonos. Ya los niños desde chiquititos empiezan a estorbarse la mente, el corazón, su fe, su vista y... ¿Para qué le digo, hermano? Necesitamos liderazgo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que hay iglesias que ya no llevan la Biblia? Ya no, hasta el mismo predicador. Estaba escuchando hace unos días a un predicador donde dice, no abran la Biblia. Yo no voy a usar la Biblia hoy para predicar. Aquí lo tengo todo, dice. La Biblia es la autoridad suprema. Amén, hermano. La palabra del Señor. Si usted no sustenta sus verdades solo porque sabe de memoria algunos 700 versículos, eso no significa que usted es la autoridad. Seguimos dependiendo de Dios. Amén, hermano. Así es que el liderazgo, hermano, el liderazgo. Rápidamente vaya conmigo al libro de Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, ruego por favor que nuestros teléfonos estén en silencio. ¿Lo encontró? Bueno, quiero pedirle, así como está sentadito, pero con mucha reverencia, respeto, con mucha pasión y devoción, que abramos la palabra del Señor. El liderazgo. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Perfecto. Josué, dije, capítulo 1 y el versículo 2. Lo tengo conmigo, acá está. Estamos revisando los apuntes para poder, de alguna manera, compartir esta conferencia. Josué 1:2, ¿lo tiene? La Biblia dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Oramos. Padre nuestro, queremos en esta tarde, Señor, ser bendecidos. Háblanos al corazón, enséñanos por favor. Te ruego que de alguna manera incomodes, estorbes, interrumpas nuestros planes, que muchas veces son tan diabólicos y carnales. Señor, perdónanos por tanta cosa incorrecta que muchas veces, Señor, cometemos los pastores, los padres de familia, las madres, en fin, tantas personas encargados de ciertos liderazgos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que podamos tomar esta historia y meterla a la mente y al corazón nuestro, para poder así, mi Dios, aplicarlas en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor. Mira cuánta necesidad
de un buen liderazgo hay en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Ayúdanos, Dios. Te ruego que tu Santo Espíritu, que es el Maestro Divino, nos enseñe, nos muestre cómo lograrlo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Ya abra sus ojitos, su mente y su corazón. El liderazgo. Mire, una de las cosas importantes, uno de los asuntos, mejor dicho, de los más importantes que deberíamos de hablar, no solo en la iglesia, sino en nuestra misma casa, en nuestro hogar. Amén, hermano. Es de liderazgo, hermano. Es de liderazgo. ¿Cómo vamos a liderar el hogar? Sabemos que el hombre es el encargado en la casa, en el hogar, pero cuando el hombre se va, ¿quién queda liderando la casa? Queda la mujer, queda nuestra esposa, ¿ya? Y cuando el esposo no está y la esposa se queda en casa y nuestros hijos salen al colegio, a la universidad, a la escuela o a cualquier otra actividad, ¿no cree que deberíamos de enseñarles a aprender a liderar su propia vida? Escuchaba de un tremendo mentor hablando acerca de este asunto, el liderazgo, que nadie puede liderar a otros si no empieza a liderar su propia vida. Mire qué interesante. Qué interesante, ¿no le parece? Ahora, como introducción, ¿qué es liderazgo? Présteme mucha atención. Présteme mucha atención. ¿Qué es liderazgo? Es la capacidad de influir, motivar, organizar y guiar a personas o equipos hacia el logro de objetivos comunes dentro de un marco de valores, ya sea en el contexto empresarial o también, hermano, no solamente en ese contexto empresarial, sino también como social, es decir, la familia, la iglesia. Y creo que una de las peores problemas que se puedan dar en una casa, en una familia o en una iglesia es el problema de liderazgo. El problema de liderazgo. Recuerdo un hombre que se iba a casar con su compañera de vida. El hombre venía de una denominación, la mujer venía de otra. Y hablaban acerca del asunto de los hijos. ¿A qué iglesia iban a asistir? ¿Qué fe iban a profesar? Iban a crecer. ¿Y sabe qué dijo tanto el hombre como la mujer? Ese tema no importa tanto. Lo importante es que nos amarremos. Mire qué liderazgo el que había tanto en el hombre como en la mujer. Nuestros hijos son prioridad y la fe de ellos también. Amén, hermano. Porque lo que ahora somos nosotros como padres, 30, 40 años después, nuestros hijos también lo serán. El liderazgo. El pueblo de Israel se había quedado sin liderazgo. Moisés sabemos de que había muerto. Ya no estaba. Y más de 2 millones de personas necesitaban ser lideradas por un hombre puesto por Dios. ¿Me entiende? 30 días habían llorado a Moisés. Y después de esos 30 días de luto, y claro, había pasado un tiempo, ya se vio la necesidad de un nuevo liderazgo. Y ahí pues Dios llama a Josué. Y no dudo, pero ni tantito, que también Dios lo está llamando a usted a ser un buen líder. Sí, porque aquí no pensemos, va a hablar de liderazgo el pastor. Qué bien que hable de él, porque él es el líder. No, aquí cada uno de nosotros somos líderes. Porque un día Dios le pedirá cuenta de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus hijas. ¿Qué hiciste con ellos? De su iglesia, de sus privilegios y de todas las cosas que por su gracia nos ha conferido a nosotros. Amén. Así es, hermano. Ahora bien, el pueblo necesita un nuevo líder. Y esta conferencia, en este
momento de ese asunto se trata. Es de ello del cual vamos a hablar, de liderazgo. Y quiero compartir por lo menos 3 cosas importantes dentro del liderazgo. Y quiero llevarle a la primera. Lo primero, hermano, acerca del liderazgo es la necesidad de liderazgo que hay. Mencionaba al principio que en la casa, ¿por qué se deterioran los matrimonios, los hogares? Porque se nos pierden y se pervierten nuestros hijos. Nuestros hijos, en gran parte es por el liderazgo nuestro. Y no me diga que no, porque yo sé que cualquiera se excusa y se esconde, pero la verdad es que en gran parte nuestros hijos son nuestro retrato. ¿Me entiende? Son nuestro retrato. Yo recuerdo lo que aprendimos hace muchos años, que si usted lidera, enseña y prepara y guía a su hijo, hasta que él sea mayor de edad y anda con DUI, usted ya se quitó el golpe de encima. Ya Dios no le va a pedir cuentas. Hace poco mi esposa, ¿cuántos días hace, mi amor, que estuviste en una reunión? Creo que 2 días. ¿No? Sí, hace pocos días ahí, hace poco tiempo. Mi esposa estuvo en una reunión donde estuvieron unas 300, 400 personas. Y llegaron, hermano, autoridades allí. ¿Y sabe qué le dijeron a todos los padres? Una vez sus hijos tengan 18 años, ya no se meten en lío ni en problemas con ellos, porque solo los vamos a ir a manejar. Solo los vamos a ir a traer y los vamos a llevar a guardar, porque ya son adultos, ya son mayores de edad. Ya tienen DUI y responden, por lo tanto, por ellos mismos. ¿Me está entendiendo? Gracias a Dios que nuestros hijos son crecidos en el Evangelio. Y si el día de mañana quieren andar en cosas ilícitas que van contrarias a la voluntad de Dios, sepan que Dios les va a parar el carro. A todos nuestros hijos que quieran salirse del orden divino. ¿Me están entendiendo, hermano? Todos nuestros hijos. Todos. Pero el liderazgo es importante. La formación. Estaba en las conferencias de que el martes y miércoles, unas conferencias tan interesantes, hermano, que abarcan la iglesia, pero también la familia. Y hablaba acerca de la necesidad de un niño recién nacido en el Evangelio. ¿Por qué es necesario que esté en cada culto? No tanto es porque tiene gran capacidad de aprendizaje, si a veces ni entendemos lo que nos predican. Yo recuerdo al principio que acepté a Cristo hace unos 18, 19 años. Cuando llegaba, ¿sabe qué pensaba? Y se lo he dicho al pastor en la cara, a él se lo he dicho. Yo pensaba que él inventaba las alabanzas. Cuando él cantaba, y yo veía que se iba por allá, el tono que le daba, y luego por allá, y yo decía, qué raro el tono, quizás él se lo inventa, o él ve cómo le sale mejor. Eso es lo que yo, porque yo estaba recién llegado al Evangelio. Uno no entiende, no sabe digerir ni nada, pero algo se le queda. Amén, hermano. Y explicaba el conferencista por qué es necesario que sus recién nacidos, sus niños, estén metidos en la iglesia. No tanto es porque ellos van a aprender y van a estar con una agenda tomando anotación. No, si los niños no saben nada, solo saben hacer bulla, gritar, llorar, pedir leche, pecho. Solo eso saben. ¿Me entiende? Pero usted no los trae por acto de aprendizaje, los trae porque hay una formación en ellos. ¿Me está entendiendo? Ya hay momentos que yo no quiero que Elian esté aquí. ¿Me entiende? Porque se pone pesada la cosa. Pero necesita estar aquí. Sus hijos necesitan estar acá. Nuestros hijos, nuestra familia necesita estar acá, hermano. Y ese es el plan de Dios. Recuerdo cuando Moisés y todos los líderes allá reunían al pueblo. ¿Sabe qué decían? Vamos a ver, todos están convocados, hombres y mujeres y todos los niños, para escuchar el libro de la ley. Ahí estaban reunidos todos. No tanto por, como dije, con los niños, por aprendizaje, sino por una formación. A ellos se les va enseñando que este es su lugar, que el trabajo, la casa, iglesia. Amén, hermano. Y cuando los formamos, les damos esa formación, ellos entienden que hay un liderazgo en ellos. ¿Me está entendiendo? Ahora bien,
la necesidad de liderazgo. ¿Había necesidad en el pueblo de Israel? Sí, hermano. ¿Hay necesidad en nuestra iglesia? Sí. Sí. ¿Hay necesidad en nuestras familias? Mucho, mucho, mucho. Mucho, hermano. Pero mucha necesidad de liderazgo. En esta conferencia tendré que decir cosas bien fuertes. ¿Sabe que hay algunas madres que ni saben cómo es que funciona el rol de una madre? ¿No saben hacer una pacha? Llegan a 3, 4, 5, 6 meses, 1 año, 2 años. Su niña, su niño, no sabe qué darle de comer. Ojo, ¿no cree que hay una gran necesidad de liderazgo? Yo recuerdo cuando me casé, no leí libros. Cuando fui padre por primera vez, tampoco leí libros. ¿Sabe cuál es el único que traté de agarrar de Génesis a Apocalipsis? La palabra de Dios. Pero yo creo que es más que suficiente. ¿Me entiende? Más que suficiente. Ahora como padres, nos falta mucha experiencia. Mucha. Necesitamos de un gran liderazgo. Fíjese que el Señor quería hacer cosas grandes, magníficas, cosas grandiosas con el pueblo de Israel, pero no quería hacerlo hasta que hubiera un buen liderazgo. Y eso es importante. Ahora, vea por favor conmigo. Creo que todas las palabras que va a escuchar, algunas las va a sentir hirientes, difíciles y serias, pero necesarias, hermano. Necesarias. Lo primero, la necesidad de un liderazgo. Versículo 2 al 4. Vea usted. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Qué tenemos ahí? La necesidad de un líder. Amén. Dios tenía un conjunto de cosas y tareas delicadas y difíciles que confiarle a todo el pueblo, pero necesitaba un liderazgo. ¿Sabe que Dios tiene cosas magníficas para su familia? Cosas maravillosas que no las conocemos ni las imaginamos para nuestra iglesia, pero se requiere de un liderazgo. ¿Me entiende? Para eso hay una necesidad, hermano, de formar líderes, preparar líderes. Y en eso estamos. Por eso es que no le paramos al instituto bíblico, no le paramos a la consejería, no le paramos el querer darles ejemplo. ¿Sabe que muchas veces yo ni he querido traer saco y corbata? No, hombre, calor, es incómodo y uno no sale de la rutina. Ya aparece fotografía ahí, solo con el mismo traje. ¿Sabe por qué lo hace uno? Para formar, para dar ejemplo. ¿Me entiende? Hablaba con el hermano Gabriel ahora, que llegó a la iglesia como que si es doctor usted. ¡Qué barbaridad! Ropa de vestir bien elegante, zapatillas bien lustradas, su camisa de vestir. Y yo le digo, wow, qué elegante, hermano. Sí, me dijo, es que cuando uno está en el evangelio, tiene que aprender de todo, me dijo. Y yo quiero aprender a vestir diferente, me dijo. Porque como uno viene con la cultura, me dijo. Dije yo, este es un líder. Es señal de liderazgo. Y viera qué maravilloso lo que nos estuvo contando ahí con los hermanos. Él fue convocado a una reunión donde había una multitud de personas, que 200, 300, quizás 400 personas, donde se reúne todo el grupo de todas las ciudades de Chalatenango, todas las adescos, en una ciudad de acá de Chalatenango. Y el que estaba dirigiendo la reunión pidió en la multitud que alguien lo dirija en oración. Y a mí hasta me brincó el corazón, me dijo. Y que nadie se levantaba, pues me dijo. Yo levanté la mano, me dijo. ¿Qué? Le dije yo. Sí, hermano, levanté la mano, me dijo. Ahí hay un hombre que nos va a guiar, a dirigir en oración. Dice que él dirigió la oración en una gran multitud de personas. Ya cuando estaba terminando la reunión, dicen otra vez, ¿será que nos pueden dirigir con oración para despedirnos? Mire, hermano, la multitud de rostros todos volvían a ver hacia mí, me dijo. Pero gracias a Dios que se levantó otra persona a orar. Hermano, necesitamos liderazgo.
El mundo cada día está más golpeado, más herido, más revolcado, más atropellado por las acechanzas del enemigo. Y si no levanta, escúcheme, si no se levanta un buen liderazgo, todo se va a venir a pique. Hasta nuestra propia familia puede destruir Satanás. ¿Ya sabía eso? A veces tenemos como a broma que no pueda pasar. Hermano, no subestime el poder del diablo. Satanás no espera un gran escenario. Satanás solo espera una oportunidad, un espacio. Y si ese espacio se lo está dando usted o yo, él va a destruir. Hay una gran necesidad de liderazgo. Y Dios pudo verlo en el pueblo de Israel. Y Dios dijo, no puedo dejarlos así. Tengo que levantar un nuevo liderazgo. Y levantó a Josué. Amén, hermano. Levantó a Josué. Y yo quiero que por favor preste atención. Levantó a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, dice el versículo 2. Ahora pues levántate. Había que pasar, présteme atención. ¿Por qué había necesidad de un gran liderazgo o de un nuevo liderazgo o de un buen liderazgo en el pueblo de Israel? Primeramente porque había que pasar este pueblo a la tierra prometida. Y sin líder no iban a pasar. De hecho, ni pasaron con Moisés. Hay tantas cosas intrínsecas ahí que no las voy a explicar. Pero tenían que pasar este pueblo a las tierras prometidas. Número 2, había que, escúcheme, recibir grandes cosas y grandes tareas. Y al pueblo sin líder no se las iba a dar el Señor. Necesitaba que hubiera un hombre de pie, dispuesto al frente de la obra. ¿Me está entendiendo? Y ese es un problema. ¿Cuántas iglesias en El Salvador no tienen un liderazgo? Cualquiera se para, grita esto y lo otro, pero la necesidad de un liderazgo. Hermano, yo creo que deberíamos de orar más y pedir más a Dios por un buen liderazgo. ¿No le parece? Un buen liderazgo. Una iglesia saludable no puede estar saludable si no hay un buen liderazgo. Y pueden ver 20 líderes, un buen grupo de líderes, pero no habrá salud en la iglesia si no hay un buen liderazgo. Hay una gran necesidad, hermano. Y que alguien se levante como, ¿me entiende? A querer mandar o manipular gente, personas. Si eso es fácil, pero el liderar, eso no es fácil. Eso no es fácil. Así es que Dios tenía que confiar grandes cosas y grandes tareas. Y ahí es donde vemos la necesidad de este liderazgo. Pero vea, además dice el versículo 6, 7 y... Permítame. Vamos a ver, cómo no, grandes cosas y grandes tareas. Continuamos con la información. Dios estaba por confiarles muchas cosas maravillosas a sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que Dios está por confiarnos grandes cosas a nuestras vidas? Pero no los soltará. No las dará si aún no estamos preparados. No las dará, hermano. No las dará. Es necesario, es menester estar preparados como líderes para poder recibir lo que Dios tiene preparado. Vamos a ver algo más que tenemos acá. Pero cuando no hay, y oiga esto es importante, mire, cuando no hay un buen liderazgo, todo se disipa. ¿Me está entendiendo? Todo se disipa. ¿Y qué está diciendo, hermano pastor? Todo se desperdicia. La palabra disipar es desperdiciar, es botar. ¿Me entiende? Eso es. Cuando no hay un liderazgo, todo se va a venir abajo. Todo. Pueden ver grandes cosas que Dios está proveyendo, dando, confiando. Pero si no hay un buen liderazgo, todo se va a disipar. Y ese es un problema en muchas iglesias. ¿Y sabe qué? En muchas familias. Dios ha dado aquí, ha dado allá, ha dado de todo. Pero como no hay un buen liderazgo, todo se disipa. ¿Me está entendiendo? Todo se disipa. Yo conozco hogares, y esto es duro decirlo, pero es la verdad. Conozco hogares que tienen 30, 40 años
de mantener el matrimonio, hay hijos, familias, nietos y todo. Nunca optaron, escúcheme, por tener su propio hogar. Nunca, nunca. Y tuvieron un trabajo aquí, otro trabajo acá. Otros ingratos estuvieron en la nación americana 20, 30 años. Estando allá, enviaban la gran cantidad de dinero para la mujer. La mujer compraba zapatos de 80, 100 dólares, 125, no hombre, teléfonos de 700 dólares. Nunca. Cuando no hay un buen liderazgo, empezando por la cabeza, que somos los esposos, todo te va a venir abajo, hermano. Todo. Gloria a Cristo, porque nosotros somos personas que hemos sobrevivido y hemos escapado por la gracia de Dios. Amén. Nuestra familia está estable, sigue adelante y está como está, porque Dios nos ha permitido y guiado a pensar diferente, a hacer las cosas diferentes. Pero esto no significa que el diablo no lo puede arruinar. ¿Sabe que muchas veces nos acomodamos? Ojo con esta ilustración. Ojo. Muchas veces cuando llegamos al puesto, ya tenemos todo, tenemos matrimonio, ya hay hijos, ya hay nietos, tenemos casa, vehículo, una buena cuenta bancaria, todo está establecido, nos podemos acomodar. ¿Recuerda usted de un hombre llamado David? Cuando David era perseguido por Saúl, oraba y ayunaba. Solo tomó el reino y fue ungido como rey, se acomodó. En el año que tenía que ir a la guerra, él dijo, no hombre, yo no voy, que vayan el ejército, yo no voy. Pero tenía que ir, pero se acomodó. Ya no oró, no ayunó, cambió los planes de Dios, porque el plan de Dios es que tenía que ir a la guerra. ¿Me está entendiendo? Pero él cambió el plan y él dijo, no me voy a acomodar al plan de Dios, mejor que él se acomode a los míos. ¿Y qué pasó? Empezó Satanás y le dio vuelta. Lo arruinó todo. Le llenó sus ojos y su mente y su corazón de adulterio, ¿cómo se llama, hermano? De maldad, y mató a Urías y cometió adulterio con Betsabé. Y usted sabe que todo se arruinó. ¿Por qué? Falta de liderazgo. Pero al principio no era así. ¿Por qué le estoy comentando todo esto? Porque el diablo es capaz de arruinarlo todo si no abrimos los ojos. ¿Me está entendiendo? Hay una gran necesidad de liderazgo. Y a eso es que quiero llevarle en esta tarde. Todo se disipa, todo se desperdicia. La iglesia que compró parejas de cabros, ¿nunca había oído esto? En la conferencia el hermano misionero José contó esto. Dice que él llegó a predicar a una iglesia, y lo estoy mencionando porque lo dijo ante el público, ante las redes sociales. Llegó a una iglesia y se enteró, dice, que una iglesia tenía buenos fondos económicos, buena cuenta bancaria, pero no hallaba qué hacer el pastor ni el grupo de líderes. No hallaban qué hacer. O sea, no se les alumbró, ¿cómo se llama? No se les activó la mente y el corazón de ir a plantar iglesias, que es ¿cómo se llama? Es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén, hermano. Ir a plantar iglesias, comprar un terreno, construir un templo, trabajar unos 10 años, unas 2 décadas y plantar una nueva iglesia. No se les alumbró la mente ahí, no se les abrió la mente. ¿Saben qué pensaron con toda la cantidad de dinero? Empezaron a comprar varias parejas de cabros para que se multiplicaran los cabros. Y a cada hermano de la iglesia le regalaban cabros. Y los cuidaban y los reproducían. Y qué animales para dar más guerra a esos. Amén, hermano. Un cabro, si usted no es una persona responsable y lo cuida, ese se le va a subir a los techos al vecino. ¿Me entiende? Y lo va a meter en problemas serios. Cabro compró la iglesia. Es que todo se disipa, todo se desperdicia, todo se viene a pique cuando no hay un buen liderazgo. Empezando por la mente del pastor. El dinero es una tentación, hermano. Y si no sabemos hacer bien las cosas, si no pedimos sabiduría a Dios, Dios nos va a bendecir. ¿Me está escuchando? Dios nos va a bendecir. Estaba revisando que una década ha pasado, 10, 11 años, y lo que Dios nos ha permitido ver, hacer, tener, lograr, conquistar, todo lo ha hecho el Señor. Y yo creo que Dios ha visto un poco de liderazgo en esta obra. Pero si viera un liderazgo mucho más avanzado, mucho mejor, mejores cosas nos confiará. ¿No le parece? Pero hay una gran necesidad de liderazgo. Así es que no compremos cabros.
Mejor plantemos más iglesias. ¿Les parece la idea? En segundo lugar, otra cosa importante acerca de el liderazgo, hermano. Primeramente, la necesidad que hay. Cristo dijo: la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. De alguna manera, la palabra obrero está implicada a ministro, a diácono, a servidor, como también a líder. ¿Me está escuchando? Hay necesidad de todo eso, dijo Cristo. Pero en segundo lugar, veamos las características de un buen liderazgo. Y esto es importante. Y en primer lugar, ¿quiere usted analizar a alguien si es un buen líder? Véalo si sirve. Si no sirve, ¿sabe qué dijo el misionero? El que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso dijo el misionero en las conferencias. Y viera que no hallábamos dónde meter la cabeza nosotros ahí, el rostro. Hay gente, hermano, que no le encanta servir. Es que yo no tengo el don, dice. Don. No espere tener el don. Vea la necesidad y hay que servir. Amén, hermano. Hay que servir. Dios tomó a Josué como líder porque él era un servidor. Versículo 1. Rápidamente véalo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Qué era Josué? Solo servidor. ¿De quién? Del pastor. ¿Y qué tenía trabajo el pastor? Sí, pastorear más de 2 millones de personas. Números exorbitantes, hablando hipotéticamente. Había mucho trabajo. El suegro le aconsejó y le dijo: necesita fortalecer tu liderazgo, pide ayuda, y usted conoce la historia. Pero viene Dios y dice: tengo que escoger, hermano. Ahí había varios. Ahí estaba Caleb, una eminencia, un hombre poderoso, hombre de fe, decidido. Pero Dios llamó a Josué. ¿Me está entendiendo? Y no estoy discriminando a Caleb de ninguna manera. Pero Dios llamó a Josué. Dios lo está llamando a usted, hermano. Dios nos está llamando a todos. Y también a usted, que hoy lidera grupos y cosas de Satanás. Dios lo está llamando para que venga a liderar en su reino, a servir en su reino. ¿Qué era Josué? Un servidor. Características de un buen liderazgo: tiene que servir. Es que yo soy el pastor. ¿Y qué importa, pues? Él debería servir a todos. ¿No le parece? A veces creemos que servir solo es venirse a parar al púlpito. No, ves aquí. Esto es parte. Características. Primeramente, servidor. Otra característica de un buen liderazgo: tiene que estar de pie. ¿Cómo tiene que estar? Nunca pongamos a liderar personas flojas, personas vulnerables, personas que no están de pie. Están aquí, pero su matrimonio está colapsando. Está aquí, pero sus hijos en otros ambientes. Está aquí, pero ¿qué pasó? Tiene que estar de pie en el reino, en la obra de Dios. Ve el versículo 2, por favor. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Ciertamente Josué estaba desanimado, triste, apagado, debido a la muerte de su mentor, de su pastor, de su líder, Moisés. Pero Dios le dice a Josué: levántate, te quiero ver de pie, delante de mí y delante de toda esta gente. Hermano, alguien no puede ser líder si no está de pie. En todo dice que no. En todo pone excusas. ¿Me está escuchando? Se requiere que esté de pie, hermano. Que esté de pie. Que sea serio. Que tenga carácter. No solo aquí, sino también con su familia. Bueno, ¿ya no quieren servir a Dios? ¿Quieren volver a las costumbres viejas de sus padres? De acuerdo, yo salí de mi compromiso. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué le parece esa clase de liderazgo?
¿Me está entendiendo? Él estaba de pie, hermano. Si ustedes renuncian, yo no lo haré. Yo sé en quién he creído. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Las características de un buen liderazgo: primeramente sirve. En segundo lugar, está de pie, hermano. Está de pie, no está solo sentado, está de pie. Otra característica. ¿Quieren seguir escuchando, hermano? Estamos hablando de un buen liderazgo. Ahora, si usted quiere tener algo mediocre, pues cosas mediocres vamos a tener como resultado. Pero si tenemos un buen liderazgo, es obvio que cosas buenas vendrán en el futuro. Aquí está. Otra característica, hermano. Tiene que ser atrevido. ¿Cuántos dicen amén? Si hay alguien que fue atrevido, fue Josué, hermano. Levántate y oiga esto, mire, y pasa este Jordán. Ahora vienen los pensamientos del diablo. Con que ni siquiera Moisés los pasó. Que fue preparado 40 años allá en Egipto. 40 años allá en, no sé dónde fue, que fue a conseguir la esposa. Se me olvida el nombre. Y otros 40 años aquí en el desierto. ¿Cuántos años va allá? 120. Ni él pasó allá a las tierras prometidas. Y yo lo puedo hacer. Fue atrevido Josué. Le creyó a Dios. ¿De qué hablamos en la mañana? Que para plantar una nueva iglesia se requiere ser atrevido y tenerle fe a Dios. Amén. Se requiere que haya liderazgo. Así es que otra característica fue atrevido. ¿Usted conoce la historia y la conquista de Josué? Ese hombre fue atrevido, hermano. Pasa este Jordán, nos habla de cómo se llama, de que fue atrevido. Ahora, también tiene que estar listo y preparado para recibir grandes cosas y grandes tareas. Versículo 3 y 4, por favor. Yo os he entregado, bueno, empecemos desde el 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán y todo este pueblo, oiga esto, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Lo que le venía a Josué no era fácil, eran cosas grandes, tareas muy grandes. Ahora mire el 3, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Qué le parece a usted? Y nosotros no hayamos qué hacer con la familia que tenemos. No hayamos qué hacer con los bienes que tenemos. No hayamos qué hacer con las cosas que tenemos. Algunas les damos mantenimiento, algunas otras ya no podemos, esto y lo otro, pero quiero que sepa que usted es capaz. Quiero que sepa que Dios puede hacer muchas cosas con nosotros. Dice la Biblia, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Lo ha leído? Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Joel 2:10. Dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo y me fortalece. Y la muerte estaba encima de él. Hermano, las características de un buen liderazgo. No solamente tiene que tener cuerpo, vestimenta, no, hermano, tiene que tener fe. Tiene que ser decidido. Si Moisés no lo logró, pues aquí voy yo. Con la ayuda de Dios, yo lo logro, yo lo hago. Características. Y hay características muy peculiares en este hombre, Josué. Pero mire otra característica. Ya es un poco tardecita, pero preste atención. Tiene que estar, escúcheme bien, tiene que estar de la mano con Dios y con el pueblo para realizar todas las obras que Dios le encomienda. Versículo 17, características. ¿Lo tiene? De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Como estuvo con Moisés. Un buen liderazgo debería de estar de la mano de Dios y del pueblo para hacer grandes cosas. Si hay algo que le pido a mi Dios es eso, hermano. Me permite estar siempre de la mano con Él, pero también con todos ustedes como pueblo. Josué lo estuvo y logró grandes cosas. Yo creo que vamos por un buen camino.
¿No le parece? Y hay muchas otras características que por el tiempo no podré revisarlas, pero vamos a lo último. La bendición de un buen liderazgo. Hemos visto primeramente la necesidad de un liderazgo. Lo segundo, las características de un buen liderazgo. En tercer lugar, la bendición de un buen liderazgo. Hay bendición, hermano, cuando usted paga el precio. Hay bendición cuando usted está determinado. Hay bendición cuando usted tiene seriedad en las cosas del reino. Hay bendición. Dios lo ha prometido, Dios lo hará. Capítulo 3, rápidamente. 14 al 17. La bendición de un buen liderazgo. Hay gente que no es bendecida, no es muy bien recompensada, no hay una buena remuneración. Dios no hace cosas grandes, ni tampoco le confía grandes cosas, porque no quiere pagar el precio. Si la bendición y posesiones y bienes, iglesias grandes y todo esto, ¿y qué pastor o qué iglesia o qué persona no lo quiere? ¿Qué familia no lo desea? Pues sí, perro, ya le puse el ejemplo ahí. Mire usted, el 14, ¿lo encontró? Terminamos ahí. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaba el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas, en el tiempo de la siega, todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. ¿Están conmigo? Y las que descendían al mar del Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Todo Israel pasó en seco. Yo voy a cerrar mi Biblia, pero antes de cerrarla debo decirle que el buen liderazgo en Israel les permitió, número uno, continuar la gira o la carrera, porque no habían llegado. Ya sabían eso, ¿verdad? No habían llegado. Con Moisés no terminaron de llegar. Tuvieron la bendición de continuar. No hay cosa más linda que usted pueda continuar, a pesar de su vejez, a pesar de sus limitantes, a pesar de sus obstáculos, de sus dificultades, pero la bendición de continuar. Ellos pudieron continuar. Además de ello, llegaron. ¿Sabe qué más pasó? Pasaron. ¿Sabe qué más ocurrió? Conquistaron. ¿Y sabe qué más? Fueron guardados, porque hubo un buen liderazgo. Oremos y clamemos por un buen liderazgo, hermanos. Si hay algo que necesitamos en nuestra iglesia, no es dinero, no es vehículos, transportes, terrenos. No, hermano, necesitamos un buen liderazgo. Un buen liderazgo. Conclusión, hermanos míos, luchemos por un buen liderazgo en nuestra casa, porque ahí empieza la iglesia. Amén. Usted, aquí y yo podemos venir a ¿qué? Aparentar lo que no somos. Besitos, abrazos aquí y allá, una voz tierna que se quiebra con el hombre, con la mujer, con los niños, pero en la casa, ¿cómo estamos en el liderazgo ahí? ¿Me está entendiendo? Clamemos, trabajemos por un buen liderazgo en nuestra casa, en nuestra iglesia, si queremos llegar lejos. Y usted, que nos escucha en las redes sociales, Dios también quiere empezar a liderarle desde ahora. Amén, hermano. Y puede empezar a ser liderado por el líder divino, nuestro Señor Jesucristo. Y puede empezar a gozar, a ser bendecido, perdonado, salvado y transformado por la ayuda y la guía del liderazgo celestial. Amén, hermano.
Mire cuántas cosas hay en nosotros nuevas totalmente. Vidas, familias. Porque nos hemos dejado liderar. Entregue su vida a Cristo de una vez por todas. Y ya no permita ser liderado por Satanás y los demonios. Permítale a Dios ser liderado por Él. Por su palabra. Amén, hermano. Por sus estatutos, sus mandamientos. Y su vida será otra. Para testigo de toda su familia y de todas las personas. Póngase de pie y vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos 40 minutos de conferencia, de enseñanza. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des un buen liderazgo. Sé que se han mencionado palabras bien duras, palabras difíciles, pero es necesario, Señor. Ayúdanos a formar, a desarrollar, a trabajar por un buen liderazgo en la familia, para que no colapse nuestro hogar, para que nuestros hijos no terminen creyendo otras cosas. Escucha, Señor, nuestro clamor. Danos una semana próspera, bendecida, llena de tu gracia y de toda tu bendición. Ocúpate de aquellas cosas que nosotros no hemos podido solucionar en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestros bienes. Por favor, Señor, danos una semana llena de sorpresas bonitas, donde podamos ver almas nuevas, familias nuevas, pero también bendiciones nuevas. Te alabo y te bendigo, Señor, por darnos esta palabra a tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Quiero, hermanos míos, cantar una estrofa. Hay una estrofa y quiero cantarla en este momento. Tengo un himnario aquí. Antes de terminar, ya nos vamos, no se preocupe. Ya nos vamos. Pero quiero cantar esta estrofa, hermano. Se llama Un precioso manantial. Un precioso manantial. Dice así. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Creo que lo más sabio, lo más sensato que podemos hacer como iglesia, como familia y como individuos es sumergirnos más en Cristo Jesús. Meternos más y permitir, como hablamos en la mañana, que Él sea el motor de nuestra vida. Estamos fuera de las redes sociales. Gracias a Dios por su palabra. Padre bendito, llévanos con bien a casa.